Buenos días. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos un domingo más a la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia. Le damos la bienvenida a Natalia Paz Bonilla. Natalia, bienvenida. Dios te bendiga mucho. Vino con Raimundo. Gracias, Raimundo. Dios les bendiga y bienvenidos. Seguimos predicando el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 18 y hoy vamos a estar concentrados en los versículos 28 al 32. Juan 18, 28 al 32. El pasado domingo, el pastor Camilo estuvo predicando y nos mostraba la diferencia o el contraste que hay entre un hombre lleno del Espíritu Santo, que es Cristo, y un hombre que carecía del Espíritu para ese momento, que era Pedro. Y vimos la diferencia, la valentía del Señor frente al interrogatorio de las autoridades eclesiásticas versus Pedro, débil, falto de fe en ese momento, donde negó al Señor en 3 ocasiones. Hoy entonces pasamos del juicio religioso al juicio civil. Y a manera de introducción podemos decir lo siguiente. En el jardín, en el Edén, nosotros nos rebelamos y proclamamos nuestra independencia de Dios. Pero en Jerusalén, el hombre cuestionó a Dios. El barro entonces cuestionó e interrogó al alfarero. Las criaturas en Jerusalén enjuiciaron al Creador. El polvo, nosotros que somos polvo, fallamos en contra del que sopló aliento de vida. Los mortales sentenciaron al inmortal. Los que recibieron la vida crucificaron al dador de la vida. Y en el Gólgota, el hombre mató a Dios. Pero Dios siempre estuvo, siempre está y siempre estará al control de las cosas. Aún en medio de la hipocresía de los fariseos, aún en medio de la falsedad de los religiosos, y aún en medio de la mentira y de la politiquería de los políticos de Roma. Por eso este sermón lo hemos titulado La soberanía de Dios en medio del juicio de Jesús. Dios siempre ha estado en control de las cosas y la cruz de Cristo no sería la excepción. El Señor también estaba controlando desde su trono celestial lo que ocurría con su Hijo en la cruz. Entonces, les invito a ponerse de pie, a todos aquellos que puedan, y acompañarme a darle lectura a la palabra de Dios en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículos 28 al 32. Juan 18, 28 al 32. Y dice así la santa, poderosa y bendita palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Padre, reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra debilidad para poder predicar tu palabra, Señor. Reconocemos también, Señor, que estamos con temblor y reconocemos que venimos de tu parte, Señor, para poder leer
explicar y aplicar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos, Señor. Que no solamente pongamos nuestros labios, Señor, y que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Podemos ver entonces la siguiente idea central que podemos extraer de estos versículos, y es la siguiente. Conforme al plan eterno de Dios, Jesús tenía que ser crucificado para hacerse maldición, para que los malditos bajo la ley recibieran por gracia la bendición de Dios mediante la fe. Quiero repetirla. Conforme al plan eterno de Dios, Jesús tenía que ser crucificado para hacerse maldición, para que los malditos bajo la ley recibieran por gracia la bendición de Dios mediante la fe. En la mañana de hoy vamos a estar dividiendo el texto en dos grandes temas. El primero será la hipocresía y la falsedad, de los versículos 28 al 30. Y el segundo de los acápites será la soberanía divina, de los versículos 31 al 32. Vamos a ver cómo el Dios soberano tenía el control sobre la hipocresía y la falsedad que en ese momento estaba gobernando el juicio de Jesús. El primero de los acápites, la hipocresía y la falsedad, a su vez se dividirá en tres pequeños subtemas: las fases del juicio de Jesús, la hipocresía y por último la falsedad. El juicio de Jesús, como todos sabemos, tiene dos grandes etapas y se divide a su vez en 6 fases. La primera etapa es el juicio religioso, que se celebró frente a Anás, frente a Caifás y frente al concilio. La segunda etapa del juicio es el juicio político o el juicio civil, que se celebró frente a las autoridades romanas. El apóstol Juan no registra la segunda ni tercera fase del juicio religioso. Juan no entra en ese tema. Sin embargo, hay una expresión sumamente importante que sí recoge Mateo, y es la confesión de Jesús frente a las autoridades eclesiásticas de que Él era el Cristo de Dios. Entonces, ¿por qué podemos decir, o cuál puede ser una posible explicación de por qué Juan, siendo tan meticuloso, no entra a registrar la fase segunda y tercera del juicio religioso? Y entre las teorías que yo creo que puede ser la correcta, ¿verdad?, entre todas, es que Juan ciertamente escribió más tarde su evangelio que los sinópticos. Y Juan tenía en mente entonces a los lectores gentiles que van a leer su evangelio una vez escrito. Y por eso Juan entonces le da una mayor importancia al juicio ante ¿quién? Ante el gobernador gentil. Ya los evangelios se han escrito, ya la gente de la época conoce los evangelios sinópticos y conocen entonces el aspecto religioso del juicio contra Jesús. Y es por eso entonces que Juan decide darle mayor importancia al proceso frente a Pilato. Y del proceso político o civil, Juan recoge la primera parte, que es el primer interrogatorio frente a Pilato, que es el que vamos a ver hoy. Él salta al interrogatorio frente a Herodes y luego concluye el próximo domingo, que lo va a tener Javier, la segunda y final parte del interrogatorio frente a Pilatos. Entonces podemos ver la hipocresía que encierra el texto que nos ha tocado comentar en la mañana de hoy. Juan nos dice que Jesús fue llevado de casa de Caifás al pretorio. El pasado domingo, la primera parte del juicio se dio frente a Anás. Camilo terminó la predicación de que de casa de Anás partían hacia casa de Caifás, que era el verdadero sumo sacerdote. Juan no recoge el interrogatorio frente a Caifás y entonces estamos frente a Pilato. Fue llevado al pretorio nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el pretorio? Quien ostenta el poder en Jerusalén se conocía como el prétor o el gobernador. Por eso es el pretorio.
El pretorio era una especie de cuartel o de casa o morada donde el gobernador romano de la época pernoctaba en Jerusalén. No porque viviera en Jerusalén. Pilato tenía su casa habitual en la costa, en Cesarea. Sin embargo, era costumbre de los gobernantes en Judea que mientras se daban las fiestas en Jerusalén, ellos se quedaban en Jerusalén para tener ojos sobre las fiestas y actuar en cualquier asunto, en cualquier problema que surgiera en las calles. El detalle de que Juan nos ofrece de que era de mañana, pero Juan no nos dice la hora específica en que llevaron de casa de Caifás al pretorio romano para ver a Pilato. Pero si vamos a Lucas, Lucas sí nos dice que era cuando se hizo de día. Si combinamos que era muy de mañana y Lucas dice que fue cuando se hizo de día, tenemos que concluir que fue bien temprano en la mañana en que los soldados llevaron entonces a Jesús al pretorio. ¿Y por qué de mañana vamos a llevar a Jesús para que sea interrogado por Pilato? El texto demuestra el sentido de urgencia y de apremio que tenían los judíos. ¿Para qué? Para lograr el asesinato y la crucifixión de forma muy acelerada. Ellos querían terminar con la vida de Jesús lo antes posible. ¿Y por qué? Aún teniendo el poder para hacerlo. ¿Por qué? No olvidemos que luego que se da la resurrección de Lázaro, muchos judíos creyeron en Jesús. Lo recoge Juan, capítulo 11, versículo 45. Y Lucas señala que luego de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, los fariseos le dijeron a Jesús: reprende a las multitudes, porque era mucha la exclamación que estaba recibiendo Jesús. Y entonces esperar que la gente se despertara para que presenciaran el juicio de Jesús hubiese provocado un gran tumulto en las calles, y ciertamente los judíos hubiesen tenido problemas serios frente a la autoridad romana. Por eso querían hacerlo lo más temprano posible, para evitar que el pueblo presenciara el juicio de Jesús. Y el texto salta de forma inmediata y nos dice lo malvado y lo hipócritas que eran los judíos, pero que también podemos llegar a ser nosotros los hombres. Fíjense en el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Gran acto supremo de hipocresía. Los religiosos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder tomar la Pascua. Es importante que conozcamos que la ley de Moisés, en su extensión, no prohíbe a un judío entrar a la casa de un gentil. Esa no es la prohibición de la ley. Pero como hemos visto a través de la predicación de Juan, ¿qué hacían los fariseos? Añadían tradiciones orales, ponían cargas sobre la ley, y esta era una de ellas. Lo que sí establece la ley es lo siguiente: no poder tener contacto con un cadáver, porque entonces quedábamos contaminados por 7 días. Lo recoge Números 19:11. Y entonces, ¿de dónde sale la tradición oral de que no puede un judío entrar a la casa de un gentil? Ya hemos dicho, a través de las tradiciones orales. Algunos comentaristas que han estudiado autores judíos de la época han dicho lo siguiente: dicha preocupación, ¿cuál preocupación? La de entrar a la casa de los gentiles, se derivaba de la creencia de los judíos en que los gentiles se deshacían de los abortos o de los niños nacidos muertos lanzados por las alcantarillas. Esa era la preocupación, eso era lo que se creía, que los romanos practicaban el aborto, sacaban el niño de la barriga, lo tiraban a los patios, a las alcantarillas, y de esa forma, si entraban a la casa de los gentiles, quedaban contaminados. Pero eso no es
lo que dice la ley de Moisés. Hoy está la Mishnah y esas tradiciones orales se han reducido a escrito, pero cuando estaba Jesús no estaba presente la Mishnah, aunque sí habían tradiciones orales que el Señor se encargó de desenmascararlas y ver la hipocresía de los judíos. Fíjese en la hipocresía de los judíos. Ellos no podían cumplir perfectamente con la norma de evitar tocar cadáveres. Si su esposa moría, si su hijo moría, había contacto con los cadáveres y esa no la podían cumplir. Pero era tanto el odio y el menosprecio que sentían los judíos por los gentiles que inventaron esa tradición oral y ellos perfectamente podían cumplirla. Es más, ellos deseaban cumplirla porque el judío de la época del siglo I no tenía interés en mezclarse con los gentiles. ¿Ven la hipocresía de los gentiles, de los judíos? Ahora impongo normas que puedo cumplir y al cumplirlas me creo superior a los demás y como soy superior a los demás tengo acceso directo a Dios. Ahí está la hipocresía de los judíos de la época. Estos judíos procuraron no contaminarse entrando a la casa de un gentil al mismo tiempo que ya habían planificado y mentido para asesinar a Jesucristo. No me quiero contaminar por fuera, aunque por dentro tengo las intenciones malvadas de darle muerte a Jesús. Su preferencia era estar ceremonialmente puros, aunque haciendo la obra del mentiroso y homicida que era su padre, Satanás. Ahora podemos tener un mejor entendimiento de lo que Jesús le dijo en el capítulo 8. ¿Lo recuerdan? Del Evangelio de Juan. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y homicida desde el principio. La verdad nunca ha prevalecido en él. ¿Cuál es la obra de Satanás? La mentira y el homicidio. ¿Y qué hicieron los fariseos y los judíos? Mentir para matar. Hacían las obras de su padre espiritual, que no es Dios, sino que era Satanás. Agustín, comentando la hipocresía de estos fariseos, dijo: impía ceguera. Les iba a contaminar la morada del otro y no su propio crimen. Estos judíos temían que el contacto con el pretorio les contaminase, pero no tenían reparo ninguno en darle muerte a Jesús. Ellos prefirieron que sus manos no se contaminaran, aunque sus manos estuvieran bañadas de la sangre de Jesús. Querían ser puros ante Dios, aunque mataran al Hijo de Dios. Ellos querían hipócritamente estar limpios para poder tomar y comer del Cordero, a pesar de que mataban al Cordero de Dios. Ellos querían participar de la Pascua, aunque rechazaron el cumplimiento de la Pascua de Dios, que es Cristo Jesús. Ellos pretendían estar limpios ¿para qué? Para comer del pan sin levadura durante las fiestas, aunque su corazón estaba lleno de la levadura del pecado. Todos ellos estaban manchados, como dice Samuel Pérez Millo, y sin posibilidad de ser hechos limpios. Escuchen bien, la misma sangre que sería derramada en la cruz para el perdón de los pecados del hombre que se arrepienta, esta vez esa sangre los condenaría eternamente por su incredulidad. Tanto era el odio y la incredulidad de estos que el Evangelio de Mateo revela que ante Pilato dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pues esa sangre los condenaría eternamente sin posibilidad de arrepentimiento y salvación. Por eso Jesús, recogen los sinópticos, ya le había dicho: ustedes son guías de ciegos. ¿Por qué? Porque ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Para estos judíos, la impureza era solamente exterior.
aunque por dentro estuviesen impuros y contaminados del pecado. ¿No te parece eso familiar? A mí sí. Eso pasa conmigo todos los días. Ellos colaron el mosquito de la pureza ceremonial. Ellos lo colaron muy bien. Pero se tragaron el camello de la muerte de Jesús. Por eso son guías de ciegos. Entonces, puedes preguntarte allí donde estás sentado, ¿habrá un lugar mucho más impuro que el pretorio romano? Piensa por unos segundos. ¿Habrá un lugar más impuro que el lugar donde vivía Pilato? Si somos sinceros con Dios, el lugar más impuro y contaminado no está fuera de nosotros. El lugar más puro y más incontaminado está en nuestro propio corazón. Allí reside la maldad del mundo, en nuestro propio corazón. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. La Escritura nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4, versículo 23. ¿Y por qué? Jesús mismo nos dio la razón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo lo malo sale de nuestro corazón, nada bueno sale de allí. Lo poco bueno que salga de allí es porque Cristo está haciendo una obra en nosotros. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces, debemos estar advertidos, Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia, debemos estar advertidos y precavidos de esto. Esto no solamente ocurre con los fariseos judíos de la época de Jesús, porque todos tenemos un legalista y un fariseo que habita bien dentro de nuestro corazón. Ese fariseo que tú y yo llevamos dentro debe ser crucificado todos los días en la cruz del Calvario. El día que no sacrifiques al fariseo saldrá a la luz pública nuestro fariseísmo y nuestro legalismo. Debe ser una oración nuestra constante todos los días de que el legalismo que habita en nosotros sea derrotado por la gracia preciosa de Cristo Jesús. Si para ti es más importante venir a la iglesia que tu relación con Jesús, tú eres un legalista y un fariseo. Si para ti es más importante ofrendar y diezmar que tu relación con tu hermano, actúas de la misma manera. Si para ti es más importante el hacer que el ser, actúas de la misma manera. Y si tú juzgas a tus hermanos en la fe por lo que tú ves de forma exterior, también actúas de la misma manera, porque el Señor no nos evalúa como conforme evalúa el mundo, el Señor evalúa lo que está dentro de nosotros y es el corazón. Cuidado cuando juzgues a tu hermano. Cuidado. ¿Qué ocurre cuando no crucificamos nuestro fariseo? Yo creo que Samuel Pérez Millo lo ha dicho de una magistral manera y lo cito con precisión. Si es así, nos convertimos en enemigos de la gracia, ofensores del amor, arrogantes que solo buscamos nuestra gloria personal. Y escucha bien, esto también lo ha dicho Samuel. Tengamos presente que los religiosos y los legalistas hacen más daño a la obra de Dios que 1000 demonios desatados contra la gracia de Dios. Sujel Michelén ha dicho que el legalismo y el libertinaje, por otro, son dos cabezas de un mismo demonio.
Tan malo es ser un libertino como tan malo es ser un legalista. Ambos menosprecian la gracia de Dios y hacen una interpretación incorrecta de la gracia de Dios. Así que estemos pendientes, Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia, de no tener una mente bien evangélica, no de tener una mente llena de sana doctrina, pero tener un corazón legalista. Tu santidad no aumenta tu justificación. Ni tú ni yo somos justos por lo que hagamos hecho. Somos justos solamente por la gracia y por la misericordia de Dios, que envió a Cristo a vivir la vida perfecta que debimos haber vivido nosotros. Tu santidad no aumenta tu justificación. Tan injusto eres tú como tan injusto es el que tú criticas. Somos injustos, solo por Cristo somos declarados justos, como dijo Carlos en la mañana. Somos propensos a querer cumplir externamente, porque somos orgullosos y queremos ser vistos y reconocidos por los demás. ¿No te sucede eso a ti? A mí me sucede todos los días. ¿Qué nos sucede? ¿O qué me sucede a mí? Anhelamos el reconocimiento del hombre, olvidando que nuestro reconocimiento por Dios es por los méritos de Cristo. Nos interesa mucho la opinión de los demás y olvidamos que la opinión que importa es la de Dios. Fijamos los ojos en la audiencia terrenal y perdemos de perspectiva que nuestra audiencia es la celestial. Y esto ocurre ¿por qué? Porque ponemos nuestra confianza en lo que decimos que hacemos por Dios y no en lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Porque al final del camino, el evangélico que piensa como evangélico, pero que siente como legalista, realmente siente que él se está ganando la salvación. Y la salvación fue ganada aquí, en la cruz del Calvario y a precio de la santa sangre del Hijo de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, tengamos la actitud de David cuando dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Recordemos que no hay nada fuera del hombre que entre, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto sí, que nos contamina. Vamos entonces al tercer subcapítulo del primer acápite, la falsedad. Para el año 6 después de Cristo, Judea comenzó a ser gobernada por un procurador romano, bajo la autoridad en ese entonces del gobernador de Siria. El título de procurador, en latín, Procurator Provinciae Judae. Poncio Pilato fue el quinto procurador romano y ocupó el cargo desde el año 26 después de Cristo al año 36 después de Cristo. La Biblia da dos características en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas que distinguen a Pilato. Este era orgulloso y este a su vez también era cruel. Pilato conocía las costumbres judías, por eso sale del pretorio. Por eso salió del pretorio a recibirles y de inmediato ¿qué hizo? Formuló una pregunta legítima al cargo que ostenta. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Versículo 29. La pregunta que hace Pilato no es insensata, es muy necesaria, porque cuando se está desarrollando este interrogatorio a Jesús, estaba vigente en Roma la ley Valerio, y esta ley requiere una acusación formal como un requisito previo para iniciar un proceso judicial. Para que tengan idea y la puedan comparar, la ley Valerio es más o menos como decir la denuncia y la acusación en el sistema constitucional americano y constitucional puertorriqueño. Es más o menos lo mismo, la misma finalidad. Busca notificar al acusado de qué se le está acusando.
¿Y qué quiere preguntar verdaderamente Pilato cuando hace esta pregunta? Pues, ¿cuál es el crimen? ¿De qué se le acusa a este Jesús? ¿Y cuáles son las pruebas que ustedes tienen que sostienen esa acusación? Vamos al versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Miren la arrogancia y la soberbia de los judíos. O sea, si te lo traemos aquí es porque algo malo hizo, chico. Deja de estar preguntando. Yo tengo razón. Limítate a sentenciarlo. Podemos decir que su contestación demostraba insolencia frente a Pilato. Y ya el Sanedrín, no olvidemos, había encontrado culpable a Jesús de blasfemia y no de otra cosa. Pero esa acusación, bajo el sistema de gobierno romano, poco importaba, no era procesable. Por eso entonces vamos a ver ahora la soberanía divina en acción ante los pies de la cruz. Inicialmente Pilato no tenía interés alguno en seguir la causa contra Jesús. Tanto Mateo como Marcos recogen que Pilato conocía que las motivaciones de los judíos contra Jesús estaban sostenidas por la envidia. Pilato conocía, la Biblia revela que Pilato conocía que los judíos sentían envidia de Jesús. Un comentarista ha dicho que por debajo del traje de los fariseos, Pilato detectó sagazmente el vulgar vicio de la envidia. Y John Stott después dice, no hay motivos para dudar de la percepción de Pilato. Pilato acertó con precisión, eran envidiosos. No olvidemos que Pilato era un juez sobre el carácter humano. Estaba entrenado para detectar la mentira y la envidia en el hombre. ¿Y por qué podían sentir envidia de Jesús? Si ellos eran las autoridades eclesiásticas, tenían las posiciones de poder y Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Porque la autoridad, ¿de quiénes? De estos judíos, fue amenazada ¿por quién? Por la autoridad de Cristo, que es la autoridad de Dios. Recuerden cuando en el capítulo 7 de Juan mandaron a los alguaciles a prenderlo y vinieron con las manos vacías, es que nadie habla como este. ¿Y qué le dijeron? ¿Ustedes también van a creer en él? Y los sinópticos, Mateo, este habla como quien verdaderamente tiene autoridad, no como los escribas. Su autoridad estaba ciertamente cuestionada por Cristo. Como destaca John Stott, habían perdido el prestigio, disminuía el dominio que ejercían sobre el pueblo, la confianza que tenían en sí mismos y la dignidad que ostentaban disminuía. Le tenían envidia y por consiguiente resolvieron librarse de él. Cristo cuestionaba su autoridad, Cristo cuestionaba su poder y las obras del Señor hacían que la gente creyera en él y entonces la ganancia económica también de los fariseos disminuía. Motivaciones muy poderosas para darle muerte a alguien. El propio Evangelio de Juan, como dijimos al principio, luego de la resurrección de Lázaro, los principales sacerdotes, los fariseos, estaban preocupados por las muchas señales que ya hacía Jesús, siendo la más poderosa la resurrección de Lázaro. En la entrada triunfal a Jerusalén, la gente se volcó a gritar a Jesús. Y esto ciertamente no fue bien visto por los judíos. Sabiendo Pilato entonces que la falta de causa para el enjuiciamiento de Jesús y conociendo las verdaderas motivaciones que tenían los judíos para con Jesús, le dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato no quería inicialmente juzgar a Jesús. En ese momento, cuando Pilato le dijo a los judíos, juzgalen ustedes, ley tienen para poder hacerlo. Ciertamente los judíos tenían ahora autorización de Pilato para castigar a Jesús. Podían hacerlo, podían latigarlo, podían agredirlo. Sin embargo, esta no era la intención de los judíos. Eso no era lo que querían.
Su intención era humillar a aquel que cuestionaba su autoridad. Era que éste sufriera que una muerte lenta y dolorosa y en forma de cruz. Ellos querían que Jesús fuera recordado como un maldito bajo la ley. Maldito aquel que cuelga de un madero. Por eso tenían que ir a Roma. Por eso tenían que ir ante Pilato. Ellos querían la cruz para Jesús, pero lo que no sabían era que el Dios soberano así ya lo había dispuesto. Ellos en su pecado querían que la cruz para Cristo, sin saber que Dios en su gracia quería la cruz para Cristo. Ellos pecaminosamente lo querían aquí, y Dios también en su gracia lo quería aquí para darte vida a ti. Pilato entonces estaba inclinado a reconocer que bajo la ley romana no había caso contra Jesús. Pero aquí entonces viene la falsedad de los judíos. Ya no se conformaron con ser hipócritas, ahora también vamos a ser mentirosos frente a Dios. Lucas narra que cuando Jesús fue llevado a Pilato, entonces cambiaron la acusación. Este pervierte la nación y mira, y prohíbe que le demos tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. Lucas 23, versículo 2. Ante el concilio lo condenaron por blasfemo. Este dice ser igual a Dios, pero eso no le importaba a los romanos. ¿Qué podemos hacer para que esta acusación le importe a Roma? Prohíbe dar tributo al César. Y más tarde van a decir hipócritamente, nuestro rey es el César, no es el Cristo. Entonces fabricaron la acusación para despertar el interés imperial de Roma sobre Jesús. La causa de los judíos, la acusación no era importante para los judíos, lo importante era que se le diera muerte a Jesús y en forma de cruz. Ellos conocían perfectamente la inocencia de Jesús, de la primera acusación y de la segunda acusación, porque éste nada malo hizo. Jesús verdaderamente era inocente. Ellos conocían la inocencia del Santo de Israel. En una ocasión Jesús, en el capítulo 8 de Juan, lo vimos aquí, que Jesús los cuestionó y le dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Juan 8:46. Y ellos guardaron que silencio total y absoluto en una admisión tácita de que reconocían la santidad de Jesús. No pudieron probarle un solo pecado. Luego más tarde, un criminal clavado en la cruz también dijo, este ningún mal ha hecho. Él también reconoció que él era inocente. Otro también, un poquito más tarde, pero en la misma cruz, siendo el verdugo del Señor, aquel centurión romano dijo, este verdaderamente hombre es justo, este tampoco hizo nada malo. Pilato en 3 ocasiones dijo, este ningún delito ha hecho. Luego los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo dijeron, este nunca pecó. Ellos conocían que Jesús nada malo había hecho. Y sin embargo lo condenaron por blasfemo. Y entonces inventan otra acusación, esta vez política, para que Roma actuara. Entonces, la expresión que dicen los judíos, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, tenía algo de verdad, algo de verdad. En los territorios que Roma conquistaba, la pena de muerte necesitaba el consentimiento del imperio. Roma ciertamente daba algún grado de autonomía, especialmente en materia religiosa, pero en asuntos de pena de muerte, que se conoce como el derecho de espada, era solamente de la autoridad de los romanos. Pero la historia ha demostrado que los judíos fueron desobedientes. Cuando quisieron aplicar la pena de muerte sin ir a Roma, así lo hicieron. Hechos 7, le recuerda Esteban. Pero con Jesús no lo hicieron. Con Jesús, de haber apedreado a Jesús, número 1, no podían porque tenía que morir aquí. Pero número 2, ellos calcularon bien el costo político.
A Esteban no le importaba a nadie en Roma, pero a Jesús sí. Jesús levantaba multitudes. Y por eso calcularon bien y pidieron permiso a Roma. Pero a Esteban no. A Esteban lo apedrearon. Aquellos, los judíos, que una vez le dieron a Jesús con mucha prepotencia y con gran jactancia, le dijeron: linaje de Abraham somos nosotros y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Se acuerdan? En Juan 8. Pero esta vez la conciencia no les molestaba para ir al imperio opresor con tal de que se diera muerte a Jesús. El colonizador y el colonizado, el opresor y el oprimido, los enemigos ahora confabulándose para darle muerte ¿a quién? Al Hijo de Dios. Lo que no sabían ni judíos ni gentiles es que Dios también quería a Cristo en la cruz del Calvario. Dios también había reservado la cruz como el medio para la muerte de Cristo Jesús. Por eso, todos los sucesos relacionados a la crucifixión y a la muerte de Jesús forman parte del plan redentor de Jesús y por ello, de Dios, y por ello están sujetos a la soberanía divina. Ellos tenían que acudir a los romanos. Y Juan nos dice por qué en el versículo 32, veamos, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ellos solamente podrían apedrear. Los romanos tenían ya implementada la pena de muerte a través de la crucifixión. Tenían que ir a Roma porque Dios quería que fueran a Roma. Dios controlaba los eventos de la cruz. Ya Jesús había dicho, tanto en Mateo como en Lucas, la siguiente expresión: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán ¿a quién? A los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En varias ocasiones, el propio Evangelio de Juan registra que Jesús había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. En varias ocasiones. Pedro, luego, en el capítulo 2 de Hechos, consciente de que la muerte de Jesús era un acto de la soberanía divina, dijo: a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La muerte de Jesús no fue un acto casual, hermano, sino un acto de la soberanía de Dios. La misión redentora de Jesús fue predeterminada en la eternidad y la cruz fue predeterminada en la eternidad. Miran cómo lo ha dicho alguien: la muerte de Jesús no fue el triunfo de la injusticia sobre la justicia, ni del odio sobre el amor, ni de la ingratitud sobre el desinterés. Es la ejecución temporal del decreto eterno de Dios para la salvación de los hombres. La aparente derrota a la vista de los hombres es la expresión suprema de la victoria de Dios. Pero este pasaje no debe interpretarse solamente como que Jesús debía morir, sino este pasaje debe interpretarse a la luz de la muerte y la relación con la salvación del hombre pecador. Fíjese que en Juan quiere que nosotros centremos nuestra atención en cómo Dios iba a proyectar la muerte de Jesús al mundo. Y es allí la importancia del texto, porque forma parte del plan redentor de Dios exhibir aquí en la cruz al Dios encarnado, colgando por los pecados tuyos y míos. Dios aquí en la cruz exhibiría públicamente cómo su Hijo voluntariamente entregaría su vida para reconciliar al hombre con el Dios Santo. Jesús dijo: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La cruz era necesaria para que Dios atraera en su gracia al hombre pecador. Por eso Cristo tenía que ser entregado a los gentiles romanos para que éste fuera crucificado.
Los judíos solamente contemplaban que el apedreamiento según la ley de Moisés, pero Dios quería exhibir que su Hijo amado se hacía maldición ante la ley, para los que verdaderamente malditos como tú y como yo recibiéramos por gracia las bendiciones de Dios mediante la fe en aquel que sería crucificado en la cruz. Por eso Pablo, lleno del Espíritu Santo y ya maduro en la fe, dijo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3, versículo 13. ¿Qué ocurre en la cruz y qué iba a ocurrir en la cruz horas más tarde? Que Dios iba a hacer visible que el Evangelio ante los ojos de la humanidad caída. Si usted quiere resumir el Evangelio en una sola palabra, en la cruz, usted resume el Evangelio de Dios. En esa cruz, Dios llamaría al hombre pecador al arrepentimiento y a la fe. En la cruz Dios exhibiría su santidad, su justicia, pero también su amor, su gracia, su perdón y su salvación. Por eso era necesario que el Cristo fuera crucificado. Era necesario que los sacerdotes lo entregaran a los gentiles. Dios siempre ha estado en control. La cruz no es la excepción, tu vida no es la excepción. Él pone y quita reyes, llueve cuando quiere que llueva. Él es el Dios soberano, Él tiene el control sobre todas las cosas. Así como la serpiente de bronce hecha por Moisés y levantada en el desierto para que todos los que miraran a la serpiente fueran curados de las mordeduras de la serpiente y pudieran vivir. Era necesario que el Cristo fuera levantado en una cruz para que a todo aquel que le mire con los ojos de fe y con un corazón arrepentido sean curados de la mordedura de una serpiente mayor que se llama Satanás y el pecado. Por eso Cristo tenía que ser crucificado. Él ofreció su vida voluntariamente. Si Él no lo hubiese querido, nadie hubiese podido crucificar a Dios. Era el propósito de Dios para la salvación de los pecadores. Por eso podemos repetir la idea central. Conforme al plan eterno de Dios, Jesús tenía que ser crucificado para hacerse maldición, para que los malditos bajo la ley recibieran por gracia la bendición de Dios mediante la fe. Entonces podemos dar gloria a Dios por la cruz de Cristo. Hermano, dé gloria a Dios por la cruz de Cristo. Como dice Packer, la cruz nos lleva al corazón mismo del Evangelio. Como dice Pablo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan. Eso es para usted y para mí, gócese en eso. Esto es a nosotros poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. No miremos a la cruz ya con pena. Gloríate en la cruz, porque allí derramaron gracia y bendición. Al final, cuidado con el juicio a los fariseos. Al final, cuidado con el juicio a los sacerdotes. Cuidado con el juicio a los escribas. Cuidado con el juicio a los judíos y a los romanos, porque ellos no fueron los únicos responsables y culpables por la cruz de Cristo. Cuidado con eso. Entre todos los culpables por la cruz de Cristo, al menos estoy yo. Yo soy culpable de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Yo también tengo responsabilidad por lo que ocurrió a Cristo en la cruz. Hermanos, reconozcamos nuestra culpa por la cruz de Cristo para que podamos ser partícipes de la gracia que se derramó en la misma cruz. Somos culpables de la cruz de Cristo y tal vez uno de los himnos más preciosos compuesto por Horacio Bonar lo ha recogido de una forma magistral y dice así:
Fui yo quien derramó la sangre sagrada. Yo lo clavé en el madero. Yo crucifiqué al Cristo de Dios y yo me uní a sus burlas. De toda esa multitud vociferante, siento yo que soy uno de ellos. Y en ese estruendo de groseras voces reconozco también la mía. Alrededor de la cruz veo el tropel, burlándose de los gemidos del sufriente, mas todavía parece ser mi propia voz, como si solo yo me burlase de él. Somos culpables de la cruz de Cristo, eso es cierto. Pero como dijo Carlos también en la mañana, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mi culpabilidad por la cruz de Cristo fue clavada también en la misma cruz de Cristo. Por eso la cruz era necesaria. El Dios soberano había establecido que sería en la cruz del Calvario donde el hombre pecador fuera salvado. Nadie, ni judíos, ni gentiles, ni romanos, ni Pilato, ni Judas, nadie podía impedir que Cristo fuera voluntariamente a la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por eso, Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia, hemos visto la soberanía divina en medio del juicio de Jesús. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano y nosotros no, Señor. Tú has estado en control de todas las cosas y el juicio y la crucifixión del Señor no es la excepción a la regla. Tú, sin ser autor del pecado, Señor, tú tuviste el control de todo lo que allí sucedió, Padre amado, porque era necesario, conforme a tu plan divino, que el Cristo, el eterno Hijo tuyo, el Hijo de Dios, fuera a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y así salvarnos, Señor, de tu ira, por gracia, a través de la fe. Padre, quita de nosotros cualquier pensamiento de mérito en la salvación. Crucifica, Señor, el fariseo que obra en nuestro corazón y que habita en nuestro corazón, Señor. Llénanos de la humildad que caracterizó siempre a Cristo, Señor. Que no nos veamos superiores porque creemos que avanzamos más que otros, Señor. Que podamos entender, Señor, que la obra es tuya, Padre amado, y tú nos llevarás a donde tú quieres, por tu gracia, por tu bendita y soberana gracia. Te oramos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén.